Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidísimos a un nuevo video de Astromística. Hoy vamos a hacer una lecturita muy especial. Vamos a ver cómo van a estar sus energías en este nuevo año 2024. Vamos a ver cuáles son los mensajes de sus guías, qué les dicen dejar atrás, o sea, dejar ya eso en el 2023 y qué cosas o qué situaciones o qué energías abrazar para este 2024. Tenemos aquí dos opciones. Tenemos la opción 1 y la opción 2. Aquí arriba van a ver un pajarito, que aquí tenemos un canario amarillo, y en esta segunda opción tenemos un cardinal, que es un pajarito rojo. Así que les voy a dar un momentito para que ustedes elijan la carta o la opción que más les llame la atención y vamos a empezar. Muy bien, vamos entonces con la primera opción. Vamos a poner esta opcióncita por acá. Y vamos a ver qué nos dicen sus guías que dejen atrás, que dejen eso en el 2023. ¿Qué cosas ya no volver a repetir en este 2024? ¿O qué cosas hay que ya aprender del 2023 para poner en práctica en el 2024? Siempre me gusta recordarles que esta es una lectura generalizada que no se compara con una lectura personalizada. Por lo tanto, si te gustaría una lectura conmigo, puedes ingresar a mi sitio web astromística.com. Muy bien, vamos entonces a ver qué les dice sus guías de qué dejar atrás en el 2023. Muy bien, vamos a ver. Bueno, según lo que dicen aquí, ¿qué dejar atrás? Para algunas personas el 2023 fue un año en la que tuvieron muchos propósitos, en las que quisieron hacer varios proyectos, en las que tuvieron muchos sueños. Para algunos de estos proyectos no se dieron como lo pensaban, no salió como lo esperaban. Y eso de alguna forma los volvió un poco pesimistas o les quitó estas ganas de seguir soñando, como quien diciendo. Entonces, hay algunas personas que en el 2023 perdieron esta capacidad como para asombrarse, esta capacidad como para abrirse a la magia de la vida. Entonces les dicen aquí, ¿qué dejar atrás? Que ya no volver a repetir en el 2024. Ya no vuelvas a perder la fe. Dicen. La fe es algo que te puede mover a muchos nuevos campos y te puede abrir muchas nuevas puertas en este 2024. Tener esa capacidad de asombrarse, tener la capacidad de alguna forma creer en la magia de la vida, el tener la actitud de querer seguirte conectado o conectando con el éxtasis de la vida, ¿no? Te dicen, es necesario que eso abraces para este 2024 y que esa falta de asombro se quede más bien en el 2023, ¿ya? Entonces, eso dicen por un lado. Por otro lado, también hablan de que quizás algunos de estos proyectos no se dieron de forma tan armoniosa porque hay algunas personas que no supieron recibir ayuda. Es decir, hubieron muchas oportunidades en que hubo alguien que dijo, mira, estás a puntito de lograrlo, quieres que te ayude en esto, te apoyo en esto, y por alguna razón algunos parece que respondieron, no, yo puedo, está bien, no te preocupes. Hay algunas personas que de esta opción que creen que pueden con todo, que ellos pueden solos o ellas pueden solas, que súper independientes, que súper guerreros. Dicen aquí, está bien intentarlo todo solo, está bien ser independiente y una persona funcional, está muy bien, pero también es necesario saber recibir ayuda. No es solo dar y dar y dar y dar y dar y dar ayuda, y cuando ya te quieren a ti brindar ayuda, tú decir, no, no te preocupes, yo estoy bien, sí lo puedo hacer solo. Dicen aquí a veces recibiendo ayuda también hace que nuestro camino sea un poquito más fácil de recorrer. Y además de eso, es necesario como abrirse, ¿no? También a recibir esa ayuda que uno provee. Si por el contrario, tú dijiste en el 2023 más bien ayudé yo a mucha gente y nadie me quiso ayudar. Entonces aquí lo que te dicen es aprende a ayudar a quien realmente lo necesita.
porque quien realmente lo necesita te va a dar esa ayuda de vuelta, es una persona grata. Quien no lo necesita, quien está ahí de vago porque quiere que alguien más le mantenga o que alguien más le solucione los problemas que esa misma persona se metió, no va a ser una persona grata al final. Cuando tú requieras de ayuda y se lo pidas expresamente, no te va a querer ayudar, se va a sacar la vuelta, porque le conviene mantenerse siempre como la persona pobrecita que requiere, que siempre su vida está llena de calamidades, el victimismo, ¿no? Entonces, aquí te dicen, para este 2024 aprende a dar también ayuda. Elige muy bien a las personas a las que tú quieres ayudar. Tú vas a saber, dicen aquí en este 2024, muy bien quién realmente requiere esa ayuda y cuánto de ayuda también puedes dar, ¿ok? Entonces, te dicen acá qué cosas también dejar atrás de este 2024, saber no darle ayuda tampoco a cualquiera que venga simplemente a tomar un pedazo de ti. Por otro lado, también nos hablan de un grupito de personas que les faltó poner límites, ¿ya? Entonces, dicen acá, es posible que también, por toda esta situación, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ayuda a alguien que es simplemente vago, que simplemente quiere sacarte provecho, y a veces uno se da cuenta, pero por alguna razón dice, no, es que quizás le faltó esto, bla, bla. Dicen aquí, saber poner límites también es parte de tu autocuidado. Entonces, si en el 2023 no supiste poner límites a las personas, ya sean vecinos, familiares, tu propia pareja, tus propios hijos, dicen en el 2024 que eso no se vuelva a repetir. Aprende a poner límites, aprende a tener también tu vida organizada, a cultivar una mente clara para saber hacia dónde quieres ir, ¿ok? Bueno, entonces eso nos dicen por un lado que dejar atrás en el 2023. Vamos a ver qué te dicen, casi como la otra opción, qué te dicen abrazar en este 2024. ¿Cuáles son las energías que vienen para ti? Vamos a poner esto por aquí. Creo que sí se ve. Ajá, muy bien. Bueno, sin duda alguna, las personas que eligieron esta opción del canario amarillo, vienen cambios muy importantes en este 2024. Para algunos va a haber la oportunidad de hacer viajes internacionales, para algunos va a haber la oportunidad de empezar una nueva relación, de terminar una relación tóxica e iniciar con una nueva relación. Y para muchos, lo que plantaron o lo que ustedes cultivaron, pónganmele así, no cultivaron, sino lo que sembraron en el 2023, en el 2024 van a seguir como trabajando en ello y van a ir recibiendo poquito a poquito resultados. Lo cual es bastante bueno porque eso les ayuda a seguir teniendo un trabajito, a seguir teniendo un ingreso y poco a poco uno va generando más y más y más y se va expandiendo, ¿ya? Entonces, aquí dicen que en 2024 las energías son de muchos cambios constantes. Para muchas personas también van a haber momentos en que tengan que acoplarse a cambios inesperados, tendrán que algunos saltar al vacío, póngamele así, o arriesgarse en algunas cuestiones, ¿no? Con arriesgarse me refiero a si quiero tomar un nuevo trabajo y no sé cómo me va a ir ahí, pero me están prometiendo esto. Bueno, quizás algunos tendrán que dar ese salto de fe y arriesgarse y decir, bueno, me lanzo a ver qué mismo sale de aquí, ¿ya? Entonces, aquí dicen, para muchos durante todo el año pueden haber ciclos así en varias áreas de su vida. Entonces, aquí lo único que les sugieren es saber cerrar bien las cosas, cerrar bien los ciclos para iniciar cosas nuevas, ¿ya? Porque lo contrario, eso puede traerles mucha frustración o mucho dolor emocional. ¿Qué significa esto? Pongámoslo desde el área del amor, que es lo más fácil de comprender. Si yo en este 2024 tengo una nueva pareja o suelto una pareja tóxica y luego de un tiempo me doy la oportunidad de conocer a alguien más, dicen aquí, es necesario que tú cierres realmente esa pareja anterior, es decir, ya contacto cero, ya esa persona ya fue tu ex y queda atrás. Porque de lo contrario, si tú no lo cierras así, dice, vas a mantener como una puerta abierta y es como que no terminas de salir de una para ingresar a otra y hay un desequilibrio. Y eso puede traer demasiado dolor, demasiada preocupación, demasiada ansiedad. Entonces aquí te dicen, siempre que termines algo en este 2024, tienes que terminarlo de raíz. O sea, si terminas un proyecto, termínalo completo, que eso ya, ese caso o ese proyecto ya quede hecho y ahí quedó. Y ahí sí inicias uno nuevo, dicen.
Si quieres iniciar una nueva relación, bueno, terminas esa relación tóxica, a la que no te fue bien, y te das un tiempo y luego inicias una nueva relación, pero que quede bien terminado, dicen. Es necesario que en este 2024 todo lo que inicies lo termines bien, o sea, que quede bien sellado ese final, que no es que, ay, dejo la puerta abierta para ver si es que otra vez regreso. No, tiene que terminar bien, dice, porque lo contrario puede causarte mucho dolor, puede ser luego un año de mucha ansiedad, de muchos miedos, de que voy para aquí, para allá. Entonces sí te dicen acá que hay que tener ese cuidado, ¿ya? Especialmente si tú consideras que eres una persona que tus emociones siempre están a flor de piel, que sientes mucho por la gente, por las cosas. Te dicen aquí es necesario siempre darte buenos cierres, porque lo contrario en el 2024 te puede traer bastante luego dolor, ¿ok? Entonces te están por eso avisando esto tus guías. Y por otro lado también te dicen trabajar mucho en lo que es tu valentía, la valentía como para darte nuevos saltos o darte nuevos inicios, o sea, permitirte hacer eso. Por eso te decía, a veces pueden haber ciertas áreas en las que tengas que lanzarte, arriesgarte, como quien diciendo, pero que van a salir bien, siempre y cuando obviamente tú tengas obviamente lógica, ¿no? Y tengas una organización al respecto. Obviamente que sean planes, valga la redundancia con él obviamente, ¿no? Pero que sean planes que hiciste en el 2023 o que al menos tienes conocimientos previos, eso es lo que te están diciendo aquí, ¿ok? Bueno, entonces eso sería todo. Espero realmente que les ayude mucho esta lectura. No se olviden que si les gustaría una sesión personalizada conmigo, van a ingresar a mi sitio web astromística.com. También pueden seguirme en mis redes sociales, que me encuentran en Instagram, en TikTok, como en Facebook como @astromística.es. No se olviden de suscribirse y de darle like a este video. Gracias. Ok, muy bien, vamos entonces con las personas que eligieron la opción 2, que eligieron el pajarito cardenal rojo, lo que lo van a ver por aquí. Así que bueno, vamos entonces, como siempre, diciéndoles que esta es una lectura generalizada, que no se compara con una lectura personalizada. Así que si a ti te gustaría una lectura conmigo, simplemente ingresa al sitio web astromística.com y ahí vas a encontrar toda la información para poder agendar una cita. Bueno, entonces vamos a preguntarle a tus guías qué te sugieren dejar atrás, qué te sugieren dejar en el 2023, cuál es el aprendizaje que se debe realizar quizás o internalizar para no volverse a repetir en el 2024. Como ves, están cayéndose las cartas, así que parecen que tienen mucha ansia de hablar contigo. Así que bueno, vamos a preguntar qué te sugieren dejar atrás. Wow. Ok. Vamos a ver también con este oráculo qué te sugieren dejar atrás. Ok, muy bien. Bueno, para las personitas que eligieron esta opción 2, te dicen, es necesario que si en el 2023 no te diste tiempo para descansar, no te diste tiempo para conectar contigo mismo, tuviste problemas de sueño, insomnio, pesadillas o alguna situación que no te permitía descansar con propiedad, como suelen decir, o de forma adecuada. Dicen, es necesario que todos esos malos hábitos o todas esas situaciones se queden en el 2023 y no se repitan en el 2024, ¿ok? Sabemos que a veces, bueno, hay trastornos de sueño que son difíciles de gestionar, que se requiere de un profesional de la salud. Si tú en el 2023 tuviste muchos de estos problemas y nunca fuiste a un especialista, es necesario que en este 2024 ya vayas. En pocas palabras dicen, ya anda a uno, por favor. Es necesario que tu cuerpo descanse mejor, porque de lo contrario te vas a enfermar físicamente también. O vas a tener como muy poca energía, o la mente se te vuelve como que divagas mucho, pierdes la memoria, no recuerdas bien las cosas. Hay algunas personas que hasta alucinaciones llegan a tener. Entonces, si te dicen aquí tus guías, es necesario que si tú en el 2023
no supiste cómo descansar bien o por alguna situación tú lo intentabas y no se te daba, no podías dormir bien, no te dabas tiempo. Dicen que en este 2024 eso no se vuelva a repetir y toma cartas en el asunto, ¿ok? Bueno, por otro lado también te dicen que te detengas un poco, porque puede haber algún grupo de personas aquí que trabaja bastante, que trabaja muchísimo y quizás ya están como quemados, como le suelen decir, o burnout. Entonces, si es necesario, dice que bajes un poquito la mano ya para este 2024, que en este 2024 pongas también tus necesidades personales primero, que te dejes ese tiempito, si es que no pudiste tener vacaciones en el 2023, dice en el 2024, organízate un poquito mejor para que tomes vacaciones, ahorra quizás en algunas cositas que ya sean innecesarias en tu vida, como para que ese dinero más bien lo pongas en alguna vacación. Entonces, hablando por ejemplo en cuestiones de las mujeres o de las damas, que muchas veces compramos montones de maquillaje, que el maquillaje es caro, no es tan barato, montones de maquillaje que jamás te lo vas a terminar en un año. Ya un corrector generalmente no se lo termina en un año, a menos que tú trabajes de eso y maquilles a mucha gente. Bueno, es totalmente diferente porque ya es una herramienta de trabajo. Pero para uno mismo, digamos, bases, paletas de sombra y así, son costosas y no te la vas a acabar en el año. Además, esos productos se terminan dañando en alrededor de 12 meses y ahí quedó. ¿Ya? Entonces, a veces ya se tiene con una paleta suficiente, muchas veces, o con dos ya. Pero si tú sigues invirtiendo tu dinero en cosas que tú ya tienes, ¿por qué mejor no utilizas ese dinero y lo inviertes para pagarte alguna buena vacación, para comprarte quizás un mejor colchón, una mejor almohada para que no te duele la cabeza, no te duele el cuello, o para hacerte masajes si trabajas mucho? Entonces, dicen aquí, aprende a manejar mejor tus recursos para este 2024 de forma que te puedas dar también tiempos de descanso. Ahora, aquí también nos hablan de personas que a veces literal se les hace difícil descansar, ¿ya? Entonces es algo un poquito ya más mental. Hay algunas personas que siempre quieren ser productivas. Entonces aquí les dicen, es necesario que si tú por más que lo intentas, ya te pones hábitos, ya tienes los recursos para hacer las vacaciones, pero por alguna razón cada vez que descansas te sientes mal, te sientes como que, yo ahorita podría estar haciendo esto, podría ser todavía más exitosa. Y hay gente así que no pueden descansar, no se permiten descansar, les molesta, se sienten mal, se sienten inútiles. Dicen, bueno, quizás sea necesario invertir esos recursos en algún terapeuta, en algún psicólogo que te ayude a manejar esa situación, que te ayude a ver por qué sientes esa ansiedad o ese miedo o a sentirte mal cuando descansas, porque descansar también es necesario. Nuestro cuerpo requiere también de tener tiempos de descanso. No estamos aquí viviendo solo para trabajar y para generar cosas o para estar siendo esclavo de un sistema. También tenemos que vivir. Entonces, aquí te dice tu guía en este 2024, bájale un poquito la mano, pon prioridades distintas o reorganiza tus prioridades y que entre las primeras prioridades que esté cuidar tu propia salud, cuidar tu propio cuerpo, ¿ok? Entonces, dicen aquí eso, ¿no? Por otro lado, ahora entiendo por qué me habla de todo esto, porque aquí dicen que en el 2023 algunas personas fueron muy indecisas, o sea, venían oportunidades buenas, pero por alguna razón estaban como que, no sé si tomarlo o no, y a la final dejaban pasar la oportunidad. Y dicen, puede que en el 2023 haya llegado 2 buenas oportunidades y no las supiste tomar. Una dice, porque quizás no estás descansando bien, no estás teniendo un buen hábito de sueño, y eso tampoco no te permite tener claridad mental para poder tomar decisiones acertadas. Y dice, y por esa razón también pierdes oportunidades. Por otro lado, porque pueden haber aquí personas que son como muy apegadas a los resultados, ¿ya? Es decir, que tú hayas trabajado en algún proyecto o alguna situación por varios años y todavía no te dé quizás todo el resultado completo, pero llega alguien y te ofrece una oportunidad y tú en lugar de decir, bueno, esta oportunidad me dan con esto, estaría buena que la tome, aunque tengo que dejar lo que trabajé por años, pero si la tomo, en cambio voy a ir más rápido en mi camino. Hay gente que dice, no, es que ya trabajé en esto tantos años, como para poder ahora agarrar esto nuevo, donde si lo agarro tengo que dejar todo lo que he trabajado por años y no quiero soltarlo. Hay personas que son así, ¿no? Y no solo en cuestiones de trabajo, también en relaciones.
a veces están en relaciones que ya no dan para más, que esa relación ya está haciendo así, está pero en las últimas, pero ahí siguen y dicen que se quedan ahí porque es que ya tienen tantos años de pareja, es que ya ha estado como 10 años, con 6 años, 3 años con esta persona y conocer a alguien nuevo, ay no, que no sé qué, y ahí se quedan con el mismo, que a veces las trata mal, que a veces es un borracho o una borracha o una persona que solo te sangra. Ahí se quedan porque mejor viejo conocido que nuevo por conocer, ¿ya? Entonces, aquí te dicen ese tipo de pensamientos que se queden en el 2023. Que mejor que eso ya no retorne en el 2024, por favor. Dicen, hay oportunidades buenas que te llegaron en el 2023 en todas las áreas de tu vida. Entonces, aquí te dicen, hay que saberlas aprovechar, hay que saber soltar también lo que así sea que nos haya costado mucho tiempo, pero si tú ves que esa oportunidad te puede abrir las puertas un poquito más rápido o hacerte más rápido el camino, dicen, ¿por qué no tomarla? ¿Ya? Entonces te dicen aquí en ese aspecto. Y por otro lado también nos hablan, aquí estaba el 10 de bastos, ¿no? Que nos hablan de estas personas que trabajan mucho, que se cargan de muchas responsabilidades, que a veces no tienen suficiente con la de ellos mismos y también se cargan con la de la mamá, con la del hermano, con la del hijo, con la del nieto, entonces, o la de la pareja. Entonces aquí te dicen no, que esa sobrecarga de trabajo, esa sobrecarga de responsabilidades, que se quede en el 2023. En el 2024 tomas todo, solo lo que es tuyo y lo que te corresponde a ti. Cada uno tiene que luego resolver su situación, especialmente si ya son mayores de edad. Ya son adultos, ya tienen que ser adultos funcionales y ellos tienen que ver por sí mismos cómo solucionan sus problemas y cómo se hacen responsables de las consecuencias de sus actos, ¿ok? Entonces aquí te dicen en ese aspecto. Y por otro lado, te hablan acá también de que, bueno, apareces tú como una persona que a veces puede ser sabia, ¿no? Y que da consejos a la gente o que le gusta hacer comunidad. Dicen, bueno, si en el 2023 te fue muy bien en eso, dice, sería bueno que hagas quizás algunas nuevas estrategias de cómo relacionarte, especialmente si es que te venían a ti a hablar solo para que tú les dejes solucionando los problemas. ¿Ya? Si esa era la única interacción que tenías con tu familia, con tu pareja y con todos los demás, dicen mejor córtala porque tampoco es así. O sea, uno puede ser muy bueno, uno puede querer ayudar y apoyar, pero tampoco puede uno desgastarse para que los otros vivan tranquilos o vivan tranquilos, ¿no? Porque una persona que cada rato se anda metiendo en problemas nunca va a vivir tranquilo, porque nunca aprende las consecuencias de sus actos. ¿Ya? Entonces, aquí te dicen eso, deja todas esas situaciones en el 2023, que no los traigas a repetir para tu vida en el 2024. Y ahora vamos a ver qué energías te dicen que vienen para el 2024 para ti. Vamos a ver qué energías o qué es lo que te dicen que abraces. Bueno, según lo que dicen aquí, abraza tus logros, hablan mucho tus guías. En este 2024, alégrate más por los logros que tengas. No necesitas tener, no sé, el carro del año, la casa del año para sentirte exitosa y que has logrado algo. Dicen, no. Para algunas personas un logro es levantarse en las mañanas porque tienen depresión, porque hay días que no quieren salir de la cama, porque tienen alguna enfermedad que no los permite movilizarse fácilmente. Y eso es un logro, es un pequeño logro, es un logro que tienes que también celebrar. Para algunas personas puede ser que, bueno, aprendí un nuevo idioma este año, o aprendí esto, por fin desarrollé la habilidad necesaria para esto. Entonces es un logro. Para otras personas es, encontré una pareja buena, una pareja con la que no me siento asediada o no me siento estresada. Entonces también es un logro. Después de haber estado saliendo con pura gente que solamente se aprovechaba de mí, conocí finalmente a una persona que nos llevamos bien, que ahí le vamos. También es un logro. ¿Ya? Entonces aquí dicen, en este 2024, celebra más tus logros, aprende a celebrarlos. Quizás por eso también, al no saber celebrar logros, es que también las personas se sobreexigen más y quieren trabajar más y quieren hacer más y terminan quemados, ¿ya? Por otro lado, también te dicen, en este 2024 abraza el saber hacer cambios rápidos conforme las cosas se van dando. Dice, puede ser un año que venga con muchos eventos inesperados, con muchos eventos que salen como a última hora. Entonces te dicen aquí, en este 2024,
mantente un poco más resiliente y aprende a ajustarte a estos cambios rápidos para que no se te haga así tan chocante y puedas como fluir, tienes que aprender a fluir un poco más. Y por otro lado también nos dicen que es necesario, dice, abrazar la estabilidad en este 2024. Abrazar la estabilidad, la organización. Entonces, ¿qué significa esto de abrazar la estabilidad? Dicen, bueno, si estás haciendo una transición en la que tú te sobreexigías, en la que por alguna razón nada era suficiente o siempre terminabas quemada con tanta cosa, dicen, bueno, en este 2024 más bien abraza situaciones, acciones, personas que te brinden estabilidad. O sea, estabilidad es que tú estás tranquilo, que estás en armonía, que todo lo que está a tu alrededor no te viene a traer cosas que sean malogrados o problemas que de alguna manera ni siquiera son tuyos, ¿no? Sino dicen aquí abraza un poco más tu estabilidad. Y para poder abrazar esa estabilidad también necesitas tener un poquito más de estabilidad emocional, ¿ya? Entonces, de esa manera las personas pueden ver un poquito mejor cómo son las circunstancias y accionar de forma más tranquila. Entonces te dicen aquí, si tú sentiste que en el 2023 no tuviste tanta estabilidad emocional, bueno, quizás en el 2024 sea necesario practicar más eso, gestionar mejor, hacer prácticas terapéuticas que te ayuden a tener una mayor estabilidad emocional. Y también nos dicen acá que es necesario no volverte tan rígida en el 2024. Ya si en el 2023 eras muy, muy rígida, decir, tiene que ser así, 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 y si no es así, entonces no está bien, entonces si yo quiero que las cosas sean de esta manera y viene alguien a quererte ayudar y lo hace de la manera de esa persona, y tú dices, no, eso está fatal, así no era, tienes que hacerlo así, ¿verdad? Dicen aquí en el 2024, no, deja eso de lado. En el 2024 sea un poquito más suave de alguna forma, o sea, no seas tan sobreexigente, no seas tan rígida contigo misma y con los demás. Si alguien viene a darte una ayuda, siempre tienes que recordar que nadie es como tú. Entonces no pueden hacerlo exactamente como tú querías. Entonces dicen aquí es necesario que le bajes un poquito la mano a eso. También hay que recordar que así como tú juzgas a otras personas, es como tú te juzgas a ti mismo. Entonces, si yo me fijo, digamos, póngamelo un ejemplo, en el cuerpo de fulanita, y digo, ay, esa fulanita, que perris, que no sé qué, que fea de aquí, que fea de allá, que ay, que no sé qué. La manera en que como tú estás juzgándola a ella es las mismas palabras son las que tú utilizas para juzgarte a ti misma cuando estás en soledad y cuando estás pensando en lo que no vale de ti. ¿Ya? Entonces, si tú eres muy dura con las personas hacia afuera, pues obviamente contigo eres de lo peor, eres tu peor enemigo, ¿ya? Entonces, aquí te dicen en ese 2024, controla un poco más esa autocrítica y también la crítica hacia los demás, ¿ok? Bueno, espero realmente que ayude mucho esta lectura. No te olvides que si te gustaría una sesión personalizada conmigo, puedes ingresar a mi sitio web astromística.com. Ahí vas a encontrar toda la información para una sesión conmigo. Tengo varios servicios. También puedes apoyarme siguiéndome en mis redes sociales, que es @astromística.es. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y no se olviden de darle like y de suscribirse, que esto ayuda mucho al crecimiento del canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un bonito inicio de año. Oro y miel para todos. Bye.